En un rincón olvidado de Oaxaca, donde los cerros se alzan como guardianes silenciosos y el viento lleva consigo murmullos de otros tiempos, estaba el pueblo de San Isidro de las Cruces. No era un lugar de esos que salen en los mapas modernos, era un puñado de casas de adobe, gallinas flacas y maizales que se perdían en la niebla de la madrugada. Los viejos decían que ahí el diablo había hecho su nido, y que por las noches, entre los nopales y las veredas polvorientas, se escuchaban cosas que no eran de este mundo. El que oye silbidos en la noche, que se persigne rápido, porque lo que viene no es gente, repetían los abuelos, sentados en sus mecedoras con un mezcal en la mano. Esa noche, la luna estaba gorda y pálida, como ojo de muerto mirando desde el cielo. En una casita al borde del pueblo vivía Jacinto, un muchacho de 20 y tantos, de piel curtida por el sol y manos callosas de tanto machetear monte. Había llegado a San Isidro huyendo de la ciudad, donde lo único que encontró fue miseria y deudas. Quería empezar de nuevo, criar unas vacas, sembrar su milpita y olvidarse del ruido del asfalto. Pero esa noche, mientras afilaba su machete junto al fogón, un silbido cortó el aire. No era de esos silbidos que hace un borracho para llamar a su compa, era agudo, como si alguien rasgara el cielo con una uña larga y negra. Jacinto se quedó quieto, con el machete en la mano, y el sudor le empezó a bajar por la nuca. No me echas miedo, es el viento nomás, se dijo, pero el corazón le latía como tambor de fiesta. El silbido volvió, más cerca, y esta vez traía un eco raro, como si rebotara entre los cerros. Jacinto se asomó por la ventana, pero no vio nada más que sombras retorcidas de los árboles y el brillo de los ojos de un tecolote que lo miraba desde una rama. Si te portas bien, la noche te deja en paz, le había dicho una vez su abuela, pero Jacinto no era de los que rezaban mucho, y menos de los que se persignaban por cualquier cosa. Total, pensó, en el pueblo ya le habían advertido de las historias, que si las brujas, que si los nahuales, que si las ánimas en pena. Puros cuentos de viejas, se repetía, aunque esa noche el aire olía raro, como a azufre mezclado con sangre seca. De pronto, algo rascó la puerta. No era un golpe, no, era un sonido lento, como si unas uñas largas y podridas arañaran la madera. Jacinto dio un salto, machete en mano, y se acercó despacito. ¿Quién anda ahí?, gritó, pero su voz salió temblorosa, como si se le hubiera atorado en la garganta. Nadie respondió, solo el silencio, pesado como piedra de molcajete. Abrió la puerta de un jalón, y el viento le pegó en la cara, helado y cargado de un hedor que le revolvió el estómago, carne podrida, mierda y algo más, algo dulzón que no pudo nombrar. No había nadie. Solo un montón de plumas negras tiradas en el suelo, como si un cuervo se hubiera deshecho ahí mismo. Jacinto cerró la puerta de golpe y puso el cerrojo, pero el silbido volvió, ahora desde el tejado. Era un sonido que se metía en los huesos, como si alguien estuviera royendo su cordura pedazo a pedazo. Decidió no hacerle caso, el miedo es pa' los que no tienen huevos, se dijo, y se acostó en su catre con el machete bajo la almohada. Pero el sueño no llegó fácil. Entre el zumbido de los grillos y el ulular lejano de un búho, el silbido seguía colándose por las rendijas de la casa, como si lo buscaran. De repente, un golpe seco en el tejado lo hizo brincar. Luego otro, y otro más, como si alguien caminara allá arriba con pasos torpes y pesados. Jacinto se levantó, sudando frío, y agarró el machete. Si es hombre, lo parto, si es cosa, que se vaya al carajo, pensó, pero cuando salió al patio, lo que vio le heló la sangre. En el tejado, iluminada por la luna, estaba una figura. No era persona, no del todo. Era alta, encorvada, con brazos largos que colgaban como ramas rotas. Su piel parecía cuero viejo, agrietado y lleno de costras negras. No tenía cara, o al menos no como Jacinto entendía una cara. Donde debían estar los ojos había dos huecos oscuros que chorreaban un líquido espeso, como petróleo mezclado con sangre. La boca era un tajo torcido, lleno de dientes chuecos y amarillos que brillaban como si los hubiera afilado con piedra. Y lo peor, no tenía pies. Donde debían estar las piernas, solo había muñones podridos que goteaban un pus verde y viscoso, como si se los hubieran arrancado con las manos. La cosa lo miró, o eso sintió Jacinto, y soltó un chillido que le atravesó los tímpanos como agujas. Jacinto no esperó más. Corrió adentro,
cerró la puerta y empezó a rezar lo poco que se sabía del Padre Nuestro, aunque las palabras se le enredaban en la lengua. La cosa del tejado no se movió, pero el silbido se volvió más fuerte, más hambriento. Entonces escuchó un crujido, como si las vigas de la casa se quebraran, y un polvo negro empezó a caer del techo. Me lleva la chingada si me quedo aquí, pensó, y salió corriendo hacia el pueblo, machete en mano, con el corazón a punto de reventarle el pecho. No miró atrás, pero podía sentir que algo lo seguía, algo que olía a muerte y que reía con una voz que no era humana. Cuando llegó a la plaza del pueblo, jadeando y con las piernas temblando, se topó con don Eusebio, un viejo curandero que fumaba un cigarro de hoja bajo la luz de un farol. El viejo lo miró de arriba abajo, escupió al suelo y dijo: «Te dije, muchacho, aquí no se juega con la noche. Eso que viste no te va a dejar en paz tan fácil. Al que le buscan las patas al diablo, tarde o temprano las encuentra». Jacinto, con la garganta seca, solo atinó a preguntar: «¿Qué chingados era eso?». Don Eusebio dio una calada larga y respondió: «Una bruja, pero no cualquiera. Esa ya no es de las que vuelan por gusto. Esa anda cazando, y tú, prietito, le caíste como anillo al dedo». Jacinto se quedó parado en la plaza, con el machete todavía en la mano y el sudor pegándole la camisa al cuerpo. El aire de la noche estaba quieto, como si hasta los grillos se hubieran callado de puro miedo. Don Eusebio, con su cara arrugada como tortilla vieja y los ojos entrecerrados, lo miraba como quien ve a un condenado. «Si esa cosa te olió, ya valiste, muchacho. El que anda con lobos, a aullar se enseña, y tú te metiste con lo que no debías», dijo el curandero, mientras apagaba el cigarro contra una piedra y sacaba un morral de cuero lleno de hierbas y amuletos. «¿Qué hago, pues? No me voy a quedar de brazos cruzados pa, que me lleve esa madre», respondió Jacinto, todavía con la voz temblorosa pero con un coraje que le subía desde el fondo del pecho. Don Eusebio se rascó la barba, llena de canas tiesas como alambre, y le dijo: «Primero, hay que saber si ya te marcó. Las brujas como esa no cazan por no más. Si te quiere, te deja una señal, y si no la quitas a tiempo, te chupará hasta dejarte seco como zacate en verano». El viejo lo jaló del brazo y lo llevó a la luz del farol. «Quítate la camisa, vamos a ver». Jacinto obedeció, aunque el frío de la noche le puso la piel de gallina. Don Eusebio acercó el farol y empezó a revisarlo como si fuera ganado en el mercado. De pronto, el viejo soltó un gruñido y señaló el hombro izquierdo de Jacinto. Ahí, justo donde el cuello se junta con el brazo, había una marca, un círculo rojizo, como quemadura, pero con arañazos profundos que formaban una especie de estrella torcida. La piel alrededor estaba hinchada y negra, y al tocarla, Jacinto sintió un dolor que le bajó hasta los huesos, como si le hubieran clavado un cuchillo oxidado. «Me lleva la fregada, ¿qué es esto?», gritó, retrocediendo un paso. «Eso, prietito, eso firma. Te olió la sangre fresca y te puso el ojo encima. Esa bruja ya te tiene en la mira, y si no hacemos algo, en 3 noches te va a arrancar el alma a mordidas», dijo don Eusebio, mientras sacaba un cuchillo pequeño del morral y una bolsita con sal gruesa. Jacinto sintió que las piernas se le aflojaban, pero no iba a dejar que el miedo lo tumbara. «Pues dígame qué hago, viejo, que yo no me dejo tan fácil». El curandero escupió al suelo y empezó a explicarle: «Esa cosa no tiene pies, ¿verdad? Los deja escondidos en un fogón, un montón de carbón donde guarda su fuerza. Si encontramos sus patas y las quemamos, se queda sin poder y se seca como cuero viejo. Pero si no lo hacemos antes de la 3ª noche, te va a arrancar el corazón y lo va a colgar en su nido pa, que nadie lo encuentre». Jacinto tragó saliva, pero asintió. «Entonces vamos por esas patas, aunque sea lo último que haga». Don Eusebio lo miró con una mezcla de lástima y respeto, y le dio una palmada en el hombro sano. «Órale, pues, pero no va a ser fácil. A la víbora hay que cortarle la cabeza antes de que te muerda, y esa bruja no se va a dejar tan sencillo». El viejo le dio un puñado de sal, un crucifijo de madera y un frasco con agua bendita que olía a rancio. «Esto te va a proteger, pero no mucho. Si la ves, no la mires a los ojos, o te va a meter en su cabeza y ya no sales». Los dos se pusieron en marcha hacia la casa de Jacinto, porque según don Eusebio, las brujas como esa dejaban rastros cerca de donde marcaban a sus presas. El camino estaba oscuro,
solo alumbrado por la luna y el farol que el curandero llevaba en la mano. Cada paso que daban crujía la tierra seca, y el viento traía un olor podrido que se les metía en la nariz como si el aire mismo estuviera enfermo. Cuando llegaron, la casa parecía más viva de lo que Jacinto la había dejado, las ventanas temblaban solas, y del tejado salía un humo negro que no venía de ningún fuego. «Aquí anda cerca, se siente en el aire», murmuró don Eusebio, mientras esparcía sal en el suelo y hacía un círculo alrededor de ellos. De pronto, un chillido desgarró la noche, tan fuerte que Jacinto sintió que los dientes se le aflojaban. La bruja apareció otra vez en el tejado, pero ahora estaba más cerca, tan cerca que podían ver cómo la carne de sus muñones se desprendía en pedazos viscosos que caían al suelo con un sonido húmedo. Sus brazos se alargaron, como si los huesos se estiraran bajo la piel, y las uñas, negras y curvas como garfios, rasgaron el aire. «No la mires, cabrón», gritó don Eusebio, empujando a Jacinto al suelo. La bruja saltó del tejado con un movimiento torpe, pero rápido, y aterrizó a unos metros de ellos. El hedor era insoportable, sangre coagulada, pus y algo dulzón que mareaba. Su boca se abrió, mostrando una lengua larga y gris que goteaba un líquido espeso, y soltó un rugido que parecía salirle del fondo del estómago. Jacinto, con el machete en una mano y el crucifijo en la otra, se puso de pie. «Ven, pinche muerta, aquí te parto», gritó, aunque el temblor en las piernas lo delataba. La bruja no respondió con palabras, solo avanzó arrastrándose sobre los muñones, dejando un rastro de sangre negra y pedazos de carne podrida que se retorcían como gusanos. Don Eusebio arrojó el agua bendita, y cuando el líquido tocó a la criatura, su piel empezó a burbujear y a soltar un humo blanco. La bruja chilló, retrocedió un poco, pero no se rindió. Sus ojos, o lo que fueran esos huecos, se clavaron en Jacinto, y por un segundo, él sintió que algo le apretaba el pecho, como si unas manos invisibles le estrujaran el corazón. «El fogón, busca el fogón», gritó el curandero, mientras sacaba un rosario y empezaba a rezar en una lengua que Jacinto no entendía. Él corrió hacia el patio trasero, donde había un montón de leña y carbón que usaba para el fogón. El olor a azufre era más fuerte ahí, y entre los troncos negros encontró algo que no debía estar: 2 pies humanos, cortados justo por los tobillos, con la piel grisácea y las uñas largas como cuchillos. Estaban fríos al tacto, pero latían, como si tuvieran vida propia. Jacinto los agarró con asco, sintiendo como el pus le resbalaba entre los dedos, y los arrojó al fuego que don Eusebio ya había encendido en el centro del círculo de sal. El fuego crepitó, y los pies empezaron a arder con un hedor que le quemó la garganta. La bruja soltó un alarido que hizo temblar la casa, y su cuerpo se retorció como si la estuvieran despedazando desde adentro. La piel se le desprendió en tiras, dejando al descubierto músculos podridos y huesos que se quebraban solos. Sangre negra brotó de sus heridas, salpicando el suelo, y sus brazos se alargaron aún más, intentando alcanzarlo. Jacinto levantó el machete y le cortó una mano de un solo golpe. La extremidad cayó al suelo, todavía moviéndose, y un chorro de líquido espeso le salpicó la cara. «Muérete de una vez, maldita», rugió, mientras la bruja se desplomaba, con el cuerpo convulsionando y los restos de su carne derritiéndose en el fuego. Don Eusebio terminó su rezo y se acercó, jadeando. «Ya valió, pero no cantes victoria todavía. El diablo nunca duerme, y esa cosa tiene hermanas». Jacinto, con la respiración agitada y la cara manchada de sangre podrida, solo asintió. Sabía que esto no había terminado. El fuego seguía crepitando en el patio, devorando lo que quedaba de los pies de la bruja. El aire estaba cargado de un humo espeso que apestaba a carne quemada y azufre, y el cuerpo de la criatura ya no era más que un montón de cenizas húmedas y pedazos de hueso que chisporroteaban al apagarse. Jacinto, con el machete todavía goteando sangre negra, miraba la escena con una mezcla de alivio y náusea. «Ya estuvo, ¿no, viejo? Se acabó esta madre», dijo, limpiándose el sudor y el líquido viscoso de la cara con la manga. Pero don Eusebio, con el rosario todavía en la mano y la cara seria como piedra, negó con la cabeza. «No te hagas ilusiones, prietito. Donde hay un sopilote, hay más volando cerca. Esa que matamos no anda sola. Las brujas como esas vienen en manada, y si tumbaste a una, las otras ya saben dónde estás».
Jacinto sintió un escalofrío que le bajó por la espalda, como si alguien le hubiera echado un balde de agua helada. ¿Otras, que no con esta ya era suficiente?, preguntó, apretando el machete con más fuerza. Don Eusebio escupió al suelo, se agachó a recoger un puñado de cenizas y las olió como si fueran tabaco. Estas no cazan por hambre nomás, cazan por venganza. Quemaste sus patas, y eso es como si le hubieras dado una cachetada al diablo en su propia cara. Ahora sus hermanas van a venir por ti, y no van a parar hasta que te saquen los ojos y te cuelguen de un mezquite pa' que los cuervos te acaben. El viejo se levantó, sacudiéndose las manos, y señaló hacia los cerros. Tenemos que movernos, buscar su nido antes de que ellas te encuentren primero. El pueblo estaba en silencio, pero no era un silencio tranquilo. Era como si la noche misma estuviera conteniendo el aliento, esperando a que algo estallara. Jacinto y don Eusebio caminaron rápido hacia los cerros, con el farol alumbrando apenas unos metros adelante. El curandero iba rezando entre dientes, mientras esparcía sal por el camino y revisaba el suelo como si buscara huellas. ¿Y cómo chingados encontramos el nido?, preguntó Jacinto, con la voz ronca de tanto gritar y correr. Con esto, respondió don Eusebio, sacando un frasco de vidrio con un líquido rojo y espeso que parecía sangre. Es sangre de gallina negra, mezclada con hierbas que ellas odian. Si la echamos cerca de su guarida, la saca como ratas de su agujero. Llegaron a una ladera empinada, donde los nopales crecían torcidos y el suelo estaba lleno de piedras sueltas. El viento traía un zumbido bajo, como si algo vibrara bajo la tierra. Don Eusebio se detuvo y señaló un montón de ramas secas apiladas contra una roca. Ahí está, prietito. Mira cómo huele a muerte. Jacinto se acercó y, en efecto, el aire apestaba a podrido, pero esta vez mezclado con algo más ácido, como vinagre rancio. Entre las ramas había un hueco oscuro, verle visible, pero de ahí salía un calor húmedo que le erizó los pelos de los brazos. ¿Y ahora qué?, preguntó, mirando al viejo con una ceja levantada. Ahora las sacamos y las mandamos al infierno de una vez, dijo don Eusebio, destapando el frasco y echando la sangre al suelo frente al hueco. El líquido se esparció, formando charcos brillantes bajo la luz de la luna, y de pronto, el zumbido se volvió más fuerte. La tierra tembló ligeramente, y un chillido agudo salió del agujero, seguido de otro, y otro más. Jacinto dio un paso atrás, machete en alto, mientras tres figuras emergían del nido como sombras podridas que cobraban forma. Eran parecidas a la primera bruja, pero peores. Una tenía el cuerpo cubierto de llagas abiertas que supuraban un pus amarillento y espeso, y de su espalda salían alas rotas, como de murciélago, con venas negras palpitando bajo la piel. Otra arrastraba un brazo tan largo que rozaba el suelo, con dedos que terminaban en garras curvas y llenas de costras. La tercera era la más flaca, con la piel pegada a los huesos como si fuera un esqueleto envuelto en cuero seco, y su cabeza colgaba torcida, sostenida por un cuello que parecía a punto de romperse. Todas tenían los mismos huecos negros por ojos, y de sus bocas salían lenguas largas que lamían el aire como si pudieran olerlo. «No te quedes pasmado, cabrón, ataca», gritó don Eusebio, arrojando sal a las criaturas. El polvo blanco las hizo retroceder, pero no por mucho. La de las alas rotas soltó un alarido y se lanzó contra Jacinto, con las garras extendidas. Él levantó el machete y le cortó un brazo de un tajo limpio. La extremidad cayó al suelo, retorciéndose como serpiente, mientras un chorro de sangre negra y caliente le salpicaba el pecho. La bruja chilló y se tambaleó, pero no cayó. La del brazo largo aprovechó y lo atacó por el lado, clavándole las garras en el muslo. Jacinto rugió de dolor, sintiendo como las uñas rasgaban la carne hasta el hueso, y respondió con un golpe que le arrancó la mitad de la cara. La piel se desprendió como trapo mojado, dejando al descubierto un cráneo lleno de gusanos que se retorcían en los huecos de la mandíbula. La flaca fue por don Eusebio, pero el viejo era rápido para su edad. Sacó una navaja y le cortó la lengua cuando intentó envolverlo con ella. El pedazo gris cayó al suelo, todavía moviéndose, y la bruja retrocedió, gimiendo con un sonido que parecía un llanto roto. «Quema el nido, prietito, o no vamos a salir de esta», gritó el curandero, mientras esquivaba otro ataque. Jacinto, cojeando y con la pierna sangrando a borbotones, agarró el farol y lo estrelló contra las ramas secas.
El fuego prendió rápido, y el calor le chamuscó la cara mientras las llamas subían hacia el cielo. Las brujas chillaron al unísono, un sonido que le reventó los tímpanos a Jacinto y lo hizo caer de rodillas. El nido ardía, y con él, montones de pies cortados que estaban escondidos entre las ramas. Eran decenas, algunos todavía con carne pegada, otros ya secos como cuero viejo, todos latiendo como si quisieran escapar del fuego. La bruja de las alas rotas se arrastró hacia él, con el muñón de su brazo chorreando pus, y le clavó las garras del otro en el estómago. Jacinto sintió el dolor como un rayo, y la sangre caliente le bajó por las piernas, pero con un grito que le salió del alma, levantó el machete y le cortó la cabeza. El cráneo rodó por el suelo, con la boca todavía abriéndose y cerrándose, mientras el cuerpo se desplomaba, temblando y derramando entrañas negras que parecían carbón líquido. La del brazo largo intentó huir, pero don Eusebio la alcanzó y le clavó la navaja en la espalda, justo donde el hueso sobresalía. La bruja se retorció, y un chorro de sangre espesa salió disparado, salpicándole la cara al viejo. La flaca, viendo que el fuego consumía su nido, soltó un último chillido y se lanzó al hueco, desapareciendo entre las llamas. El olor a carne quemada y podredumbre llenó el aire, y Jacinto, mareado por la pérdida de sangre, cayó al suelo, jadeando. «Ya valió, viejo, ya valió», murmuró, mientras don Eusebio se acercaba, limpiándose la sangre de la cara con la manga. «No cantes victoria todavía, prietito. El que mata al tigre, se queda con las crías». «Esto no acaba aquí», dijo el curandero, mirando las llamas con los ojos entrecerrados. Jacinto, con la vista nublada y el cuerpo temblando, supo que el viejo tenía razón. Algo más grande venía por él. El fuego en el nido seguía rugiendo, iluminando la ladera del cerro con un resplandor rojizo que pintaba las sombras como si fueran sangre derramada. Jacinto estaba tirado en el suelo, con la pierna hecha jirones y el estómago sangrando como si le hubieran abierto un surco con un arado. El dolor era tan fuerte que apenas podía respirar, pero el miedo lo mantenía despierto. Don Eusebio, con la cara manchada de sangre y ceniza, se agachó a su lado y empezó a rasgarle la camisa para hacer un torniquete. «Aguanta, prietito, no te me vayas a rajar ahora. El que mucho corre, pronto para, y tú todavía tienes que pelear», dijo el viejo, apretando la tela contra la herida del muslo hasta que Jacinto soltó un grito que se ahogó en la garganta. El aire estaba cargado de un hedor insoportable, carne quemada, pus y algo más oscuro, como si la tierra misma estuviera podrida. Las llamas del nido se retorcían, consumiendo los pies cortados de las brujas, y el crepitar de los huesos sonaba como disparos en la noche. Pero entonces, el suelo tembló. No era un temblor leve como antes, era un rugido profundo que subía desde las entrañas del cerro, como si algo enorme se estuviera despertando. Don Eusebio levantó la vista, con los ojos bien abiertos, y murmuró: «Me lleva la chingada, es la madre». Jacinto, con la cabeza dando vueltas, apenas alcanzó a preguntar: «¿La madre de qué, viejo?», antes de que el curandero lo jalara del brazo para ponerlo de pie. «La madre de todas esas malditas. La que las parió. Si está aquí, no vamos a salir vivos si no le cortamos el cuello de una vez». El temblor creció, y de pronto, el nido explotó en una lluvia de cenizas y astillas ardientes. Del hueco que quedó emergió algo que no parecía de este mundo. Era una figura gigantesca, más alta que dos hombres juntos, con un cuerpo retorcido que parecía hecho de sombras y carne podrida cocida a la fuerza. Su piel estaba cubierta de costras negras y llagas abiertas que chorreaban un líquido espeso, verde como bilis, que quemaba el suelo donde caía. No tenía piernas, solo un montón de muñones que se arrastraban como raíces vivas, dejando un rastro de sangre coagulada y gusanos blancos que se retorcían en la tierra. Sus brazos eran largos y nudosos, con manos que terminaban en garras tan grandes que podían arrancar un árbol de raíz. Pero lo peor era su cabeza, un cráneo desnudo, sin piel, con huecos profundos donde debían estar los ojos, y una boca que se abría como un pozo, llena de dientes torcidos que goteaban saliva negra. La criatura soltó un rugido que hizo temblar los nopales y reventó los tímpanos de Jacinto. El sonido era tan fuerte que sintió que la cabeza le iba a estallar y un hilo de sangre le bajó por las orejas. «Es la madre de las brujas, cabrón, la reina de esta mierda», gritó don Eusebio, sacando un machete más grande que había escondido en su morral.
Si no la matamos, no va a quedar ni el recuerdo de San Isidro. Jacinto, con el cuerpo temblando y la vista nublada, agarró su propio machete, aunque apenas podía sostenerlo. Pues que venga, viejo. A lo hecho, pecho, y yo no me rajo, dijo, escupiendo sangre al suelo. La madre avanzó, arrastrándose con una velocidad imposible para algo tan grande. Sus garras rasgaron la tierra, y de un solo golpe arrancó un mezquite entero, lanzándolo contra ellos. Jacinto se tiró al suelo, sintiendo como las ramas le rozaban la espalda, mientras don Eusebio esquivaba por un pelo. El viejo arrojó el frasco de agua bendita que le quedaba, y cuando el líquido tocó a la criatura, su piel burbujeó y soltó un humo negro, pero no la detuvo. No le hagas cosquillas, hay que cortarle la cabeza, rugió el curandero, corriendo hacia un lado para distraerla. La madre giró su cráneo hacia Jacinto, y de su boca salió una lengua larga y gruesa, como un látigo de carne podrida, que lo golpeó en el pecho. El impacto lo mandó volando contra una roca, y sintió como las costillas se le quebraban como ramas secas. La sangre le llenó la boca, pero se levantó, tambaleándose, y vio como la lengua venía de nuevo. Esta vez la esquivó y, con un grito que le arrancó el alma, levantó el machete y la cortó de un tajo. El pedazo cayó al suelo, retorciéndose como culebra, mientras un chorro de líquido negro y viscoso salpicaba todo a su alrededor. La criatura chilló, un sonido que era puro odio, y sus garras se alzaron para aplastarlo. Don Eusebio aprovechó y saltó sobre el lomo de la madre, clavándole el machete en la espalda. La hoja se hundió en la carne podrida, y un río de sangre espesa brotó, quemándole las manos al viejo. Ahora, prietito, dale en el cuello, gritó, mientras la criatura se retorcía para quitárselo de encima. Jacinto, con las últimas fuerzas que le quedaban, corrió hacia ella, esquivando una garra que le rozó la cara y le arrancó un pedazo de mejilla. La sangre le corría por el cuello, pero no se detuvo. Saltó, machete en alto, y lo clavó justo donde el cráneo se unía al cuerpo. La hoja se hundió con un crujido húmedo, cortando tendones y hueso podrido. Un chorro de sangre negra le bañó la cara, quemándole la piel, mientras la madre soltaba un alarido que hizo temblar el cerro entero. El cuerpo de la criatura se convulsionó, y sus muñones se alzaron, golpeando el suelo con tanta fuerza que la tierra se abrió en grietas. Jacinto cayó de rodillas, con el machete todavía enterrado en el cuello, mientras don Eusebio saltaba al suelo, rodando para no ser aplastado. La cabeza de la madre colgaba torcida, sostenida por un hilo de carne, y de sus huecos oculares empezó a salir un humo rojo que apestaba a muerte. Finalmente, con un último estertor, el cuerpo se desplomó, aplastando lo que quedaba del nido. La carne se deshizo en pedazos, dejando un charco de sangre y vísceras que burbujeaban como si estuvieran vivas. Los gusanos salieron a montones, huyendo del fuego que todavía ardía, y el aire se llenó de un gemido bajo que se apagó poco a poco. Jacinto, tirado en el suelo, apenas podía moverse. La sangre le corría por el pecho, el estómago y la pierna, y el dolor era tan fuerte que pensó que se iba a desmayar. Don Eusebio se acercó, cojeando y con las manos quemadas, y lo miró con una sonrisa torcida. «Lo lograste, prietito. El que la hace, la paga, y esta maldita ya pagó caro». El viejo se sentó a su lado, sacando un cigarro de hoja del morral, y lo encendió con una ramita ardiente. «Pero no te confíes. Donde hubo fuego, cenizas quedan, y este pueblo no va a olvidar esto fácil». Jacinto, con la respiración entrecortada, miró el desastre a su alrededor, el nido destruido, los restos de la madre esparcidos como basura, y el cerro silencioso por primera vez en toda la noche. «¿Y ahora qué, viejo, ya puedo dormir tranquilo?», preguntó, con un hilo de voz. Don Eusebio dio una calada larga y escupió al suelo. «Dormir, sí, pero tranquilo, eso nunca. El diablo anda suelto, y siempre busca compa». El curandero se levantó, ofreciéndole una mano para ayudarlo. «Vámonos, que amanecer aquí no es buena idea». Jacinto se puso de pie, apoyándose en el viejo, y juntos caminaron de regreso al pueblo. La luna seguía en el cielo, pálida y fría, como testigo muda de lo que había pasado. San Isidro de las Cruces no volvió a ser el mismo después de esa noche. Los viejos decían que el viento ya no silbaba igual, pero nadie se atrevía a subir al cerro. Y Jacinto,
con las cicatrices marcándole el cuerpo y el alma, supo que, aunque había ganado, algo de esa oscuridad se le había quedado dentro para siempre.